¿quién soy yo? Esa ha sido una de las preguntas tan importantes que necesitamos como hijos de Dios hacernos. Y es algo que solo el Espíritu Santo nos ha venido a responder. Él nos ha dicho, como decía el video donde escuchábamos hoy el mensaje, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos dice que somos hijos de Dios. Hijos de Dios es el mayor título que podemos tener. Y nos dice, cuando somos hijos, nos dice, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es predicar a Jesucristo, exaltar el nombre del Señor en medio de esta tierra para que todos aquellos que no le conocen vengan a Él. Y tenemos una meta, la meta es llegar a la casa del Padre, no quedarnos en esta tierra, porque no sabemos que aquí no tenemos morada permanente, sino que la meta es el Señor. Eso a nivel personal ha sido la respuesta. Pero luego hay una pregunta: ¿quiénes somos como un colectivo? ¿Quiénes somos como guatemaltecos? Ese es el tema de este mes, en el tema de sociedad. Y miren, aquí yo quiero leerles algo que encontré por ahí y me dio un poco de risa leerlo. Tal vez ya algunos lo han escuchado, porque nos describe cómo somos los guatemaltecos. Y dice algo así: no hay nadie que no conozca a un guatemalteco, o por lo menos conoce a alguien que conoce a un guatemalteco. De todas maneras, le preguntaron en una ocasión a un reconocido maestro: ¿qué es un guatemalteco? Y su respuesta fue: ¡ay, los guatemaltecos! ¡Qué difícil pregunta! Los guatemaltecos están entre ustedes, pero no son de ustedes. Los guatemaltecos son algo así como el pueblo escogido por ellos mismos. Los guatemaltecos se caracterizan por su simpatía, inteligencia y en grupo por su gritería y apasionamiento. Amén, dice Julito. Cada uno de ellos lleva en sí la chispa de genios, pero la lástima es que los genios no se llevan bien entre sí, por lo que reunir a los guatemaltecos es muy fácil, pero unirlos es imposible. Miren qué tremenda realidad. Ese hombre estaba escribiendo divertido, si ustedes lo quieren, pero en medio de lo jocoso hay verdades duras, muy duras y muy tremendas. No se les hable de lógica a los guatemaltecos, porque eso implica razonar y mesura. Y los guatemaltecos son hiperbólicos y exagerados, porque si te invitan a un restaurante a comer, no te invitan al mejor restaurante del pueblo o la ciudad, sino al mejor restaurante del mundo. Cuando discuten, no dicen: estoy en desacuerdo con usted. No, ellos dicen: estás completamente equivocado. Los guatemaltecos ofrecen soluciones a todos los problemas. Para ellos nunca hay problema. Saben lo que hay que hacer para erradicar el terrorismo, encauzar países pobres, eliminar el hambre en África, pagar la deuda externa, quién debe ser presidente en los Estados Unidos y cómo llegar a ser potencia mundial. Así que no entienden por qué los demás no les entienden cuando sus ideas son tan sencillas. Y no acaban de entender por qué la gente no quiere hablar el castellano como ellos, sino que quieren que todo el mundo aprenda 23 lenguas precolombinas, que lo que hacen es dividir más a la sociedad. Miren, yo lo leí, me reí un rato y luego me puse a pensar en lo que esta persona escribió, y en algunas cosas tiene razón, nos describe bastante a la sociedad guatemalteca. Pero quiero decirles que no es solo a la sociedad guatemalteca, en realidad creo que se puede aplicar a cualquier país, porque esto refleja el corazón del ser humano, ese corazón orgulloso, altanero, exagerado, que está pensando en sí mismo, que no piensa en los demás. Así que puede aplicarse casi que a cualquier lugar. Y al final menciona lo de las 23 lenguas precolombinas, y déjenme decirle que eso no es invento ni es de risa, es verdad. Y el Ministerio de Educación eso está queriendo, que los niños aprendan, si no las 23, por lo menos una de las 23, que no les va a servir para nada porque no tienen dónde aplicarlas. Nuestra sociedad guatemalteca, dice, tienen
tienen 23 grupos diferentes de etnias. Algunos dicen 22, otros dicen 24 y otros dicen 25. Pero por lo menos 22 diferentes etnias tenemos en Guatemala. Y dentro de las 22 diferentes etnias, esas 22 diferentes etnias hablan 22 diferentes lenguas también. Así que miren, cuántas cosas diferentes en una misma nación. Pero déjenme decirle algo, la Real Academia de la Lengua nos define lo que es la sociedad. Y la sociedad definida en este diccionario del castellano dice que es un conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo las mismas normas. Pero además de eso, que tienen una misma raza y generalmente una comunidad lingüística y cultural. Si aplicamos esta definición para Guatemala, aquí habemos 23 naciones, 23 o 25 diferentes tipos de sociedades que no hablamos ni el mismo idioma, mis hermanos. ¡Qué tremendo! A mí esto me impactó. Somos un país multiétnico, multicultural, multilingüístico y suena re bonito cuando lo dicen así en las cosas de turismo internacional, ¿verdad? ¡Qué bonito! Miren, mis hermanos, esto es un gran problema. Y el Señor me mostraba a mí la maldición que trajo el corazón orgulloso del hombre que quiere subir al trono de Dios. Y eso se recuerdan de la historia de Babel. Fue que hablaban un mismo idioma y eso los unificó para querer subir todos juntos al trono de Dios. Y Dios dijo, no se va a poder. Y los confundió en las lenguas. Porque la palabra que hablamos unifica. Cuando hablamos un mismo idioma nos entendemos. Pero resulta que ni en el español a veces nos entendemos. Yo me he dado cuenta que a veces mandamos mensajes desde la congregación a los hermanos ahora por el Zoom. Y me encuentro con que unos entienden una cosa y otros entienden otra. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si todos es el mismo idioma? ¿Saben por qué? Porque nuestra mente está confundida. Porque nuestro corazón hay todavía oscuridades y hay alguien interesado que en el mensaje que sale de aquí para allá, cambie el mensaje. Yo no sé si les ha pasado alguna vez hablando con su cónyuge, hablando con uno de sus hijos, usted está diciendo esto es colorado y el otro oyó esto es morado. O dijo esto es rosado y el otro escuchó esto es verde. Así de diferente puede ser lo que uno dice y lo que el otro escucha, porque hay un espíritu del aire que trae confusión. Así que qué terrible es eso para una sociedad. Así que ¿quiénes somos como sociedad? Es una respuesta que es difícil de dar. Es una sociedad, la sociedad guatemalteca, de muchos contrastes, o sea, de muchas cosas que se oponen entre sí. ¿Sabían ustedes que aproximadamente el 54% de nuestra población vive en el área rural? Pero no solo vive en el área rural, sino que aparte de eso es una población mayoritariamente joven, y aparte de ser mayoritariamente joven, es mayoritariamente pobre. Y cada día más pobre. Y cada día también con menos esperanza de salir de esa pobreza. O sea, esto, miren las noticias que si yo me pongo a hablar de la sociedad guatemalteca, no son buenas noticias. Son noticias para ponernos a llorar de verdad al ver nuestra realidad. Estamos divididos. Solo allí en el área de Sololá hay un grave problema. En Izabal hay otro ahorita. Ustedes los han visto en la televisión. A veces ya ni los oímos ni sabemos de qué se trata. Pero no está peleando Guatemala con México, ni con El Salvador, ni con los Estados Unidos. Estamos peleando dentro de los mismos guatemaltecos. A veces por historias generacionales, por pleitos que vienen desde el pasado. Terrible esta realidad. Somos una sociedad dividida. Somos una sociedad que vivimos ausentes de Dios. No Dios ausente de nosotros. Nos hacemos como que si Dios no está y vivimos cada quien como queremos. A mi manera es el título de una famosa canción que todavía se canta en muchas bodas.
Y es una manera de vivir a mi manera. También vivimos ignorantes de Dios y de lo que Él dice en su palabra, pero el contraste con eso es que decimos que somos un pueblo o una nación religiosa y que somos una nación de valores. ¿De qué valores hablan? ¿De qué valores hablamos? ¿De los valores de Dios? ¿De los valores de una sociedad dividida, clasista? ¿De una sociedad que no conoce verdaderamente a Dios, aunque va a la iglesia todos los domingos? Y estoy hablando de cualquier iglesia, que acude y escucha lo que alguien le dice, pero cierra después la Biblia, si es que llevan Biblia, porque déjenme decirle, hay algunas congregaciones donde no se lleva Biblia, le dan a uno un papelito, por lo menos así lo daban antes, y uno leía ahí un pedacito de la Biblia, y ya con eso había para toda la semana, y después uno lo tiraba a la basura, porque ahí se quedaba. Ni Biblia llevan, ¿cómo van a conocer al Rey de la Gloria? ¿Sí o no? Entonces, estamos divididos, estamos alejados de Dios, no Él de nosotros, nosotros alejados de Dios, porque en realidad no le conocemos y porque en realidad no sabemos ni siquiera qué es lo que Él valora, qué es lo que Él pesa, a qué es lo que a Dios le importa. Y eso estoy hablando de la sociedad guatemalteca. Amén. Uno de los videos que vimos, el segundo video, empezaba diciendo que el problema de todo esto es el corazón del hombre, engañoso y perverso, más que todas las cosas. Es un corazón rojo bonito que tiene dos cachos, mitad rojo y mitad negro. Pero está el corazón y del corazón le salen dos cachitos, uno de cada lado. ¿Saben a quién se parece, verdad? ¿Saben a quién se parece el corazón humano? Y lo dice la palabra de Dios. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que el corazón del hombre es el principio de todas estas situaciones desagradables, de desunión, de desconocimiento, de rechazo de unos a otros. El problema no está afuera de nosotros. Ojalá estuviera afuera porque sería fácil verlo y ponerlo en orden, pero cuando está adentro es difícil verlo, es difícil aceptarlo. A veces lo vemos, déjeme decirle, tantas veces que escuchamos aquí la palabra de Dios y pensamos rápido en alguien más. ¿No le pasa a usted eso? A mí me pasa que cuando escucho hablar del pecado, ahí rápidamente empiezo a pasarme todo el desfile y resulta que yo no me miro en el desfile. Pero el Espíritu Santo, mis hermanas, Él no se queda tranquilo cuando me ve así a mí tan distraída. Viene a mí y me hace ver. Hace unos días alguien me contó de un sueño que tuvo un hermano y no me recuerdo exactamente, pero me impactó profundamente porque dice que él vio a dos personas. Creo que vio primero a un niño que estaba cerca y comprendió que ese niño era Jesús, y ese niño fue creciendo y llegó a ser hombre. Y luego vio a otra persona que venía atrás y que era diferente pero parecido al mismo tiempo. Y cuando se acercó, al principio no entendía, pero cuando se acercó comprendió que era el Espíritu Santo. Y entonces vio cómo el Espíritu Santo realmente es una persona que se manifiesta. Y cuando estuvo cerca de esta persona, se acercó y puso su frente contra la frente de esa otra persona que estaba ahí. Y cuando esa persona fue tocado por la frente del Espíritu Santo, vino un llorar y una convicción tremenda a su corazón de quién eres uno verdaderamente. Y me impactó no sé si lo conté adecuadamente, pero creo que cogieron el mensaje. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos toca con su mano o con su frente, como sea que Él nos toque, lo que nos hace ver es lo doloroso, lo terrible que hay en nuestro corazón y nos da esa convicción tremenda. Así que, mis hermanos, por ahí vemos, y lo que vemos en la sociedad es el reflejo de cada uno de nosotros. Cuando vemos esta sociedad, como yo se las describí, un poco risible al principio y después con tantas cosas feitas, lo que vemos es el reflejo del corazón de cada ser humano que forma esa sociedad. Que puede ser que en algún momento nosotros veamos que prospera, porque vemos a los países y decimos, hay países desarrollados,
¿Han oído ustedes eso? Hay otros que dicen subdesarrollado y hay unos que dicen del tercer mundo y ustedes no saben, pero hay unos de submundo. Pero ¿saben qué? La verdad es que todos son iguales. Lo que ha prosperado afuera es a veces el Dios Mamón. Y eso no necesariamente tiene que ver con prosperidad espiritual. Así que el mundo está patas arriba. Y esta cita que quiero que lean conmigo es Jeremías 16:12. Me golpeó mucho el corazón porque dice, el Señor dice: vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Le está hablando al pueblo de Israel en un momento en la historia de Israel. El profeta Jeremías habla de parte de Dios, les está hablando y les dice que son peor que los que venían antes, que no han mejorado, sino que se han ido poniendo de mal en peor. Y yo como mamá les digo, yo quiero que mis hijos me superen en todo. ¿Y ustedes? Yo no quiero que sean como yo quiero que sean mejor que yo o incluso ni siquiera como yo, que sean como alguien más que verdaderamente tenga algo bueno, que sean y que prosperen en la vida, no a donde yo he llegado, sino que vayan kilómetros adelante de mí y que no sepan lo que yo sé, sino muchísimo más, y que estén mejor en todos los aspectos de la vida. Eso es que el corazón de una como madre o como padre desea para sus hijos. ¿Y qué pasa aquí? Tal vez estos padres antiguos desearon eso para sus hijos, pero dice el Señor, ustedes están peor que lo que estaban antes. Y eso es lo mismo que pasa para esta sociedad hoy. Vosotros habéis hecho peor que los que estaban antes, porque he aquí que vosotros camináis cada uno, miren lo que dice, tras la imaginación, tras una imagen, tras algo que ni siquiera es verdadero, sino que algo que está imaginando su malvado corazón y no oyéndome a mí. Y ese es el llamado de Dios de hoy para la sociedad. Un llamado para que le escuchen y dejen de estarse viendo a sí mismos y de escuchando su propio malvado corazón y pensando que lo que piensan, que sus caminos son buenos, porque no lo son. No lo son. El Señor hace un llamado a cada uno. Pero mis hermanos, quiero decirles que el Evangelio es buenas noticias y que yo no me avergüenzo de la buena noticia de la palabra de Dios, porque es poder y salvación para todo aquel que cree. Amén. Así que vamos a hablar de esas buenas noticias de salvación para que no tengan cara triste hoy. Porque el Señor nos dice que nosotros que hemos sido alcanzados por esa palabra de la verdad que Jesucristo trajo, nos hizo parte de una sociedad diferente. Nos hizo hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Nosotros estamos aquí como transeúntes, somos como caminantes, como extranjeros que caminamos. Vivimos en la tierra, pero no le pertenecemos a este mundo. Tenemos un dueño y fuimos comprados por un precio carísimo, mis hermanos, la sangre del Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Me acompañan, vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 17, donde el evangelista nos confirma esta verdad. Hablando Jesús, porque Juan escribió lo que Jesús dice. ¿Y qué nos dice Jesús? No son del mundo. Mi hermano, si tú has creído en Jesucristo, si tú has puesto tu confianza en que Él murió por tus pecados, que Él pagó el precio de tu vida y que tú eres un hijo de Dios, tú no eres de aquí. Esta no es tu patria, aunque sí es donde naciste, pero en realidad es solamente momentáneamente, porque tú no vas a vivir eternamente aquí. Tú no eres de este mundo. Aparte dice, como yo tampoco soy del mundo. El Señor lo está recalcando y dice, santifícalos en tu verdad. Y a mí me gustó mucho esto, porque este momento es el momento cuando Jesús, antes de ir a la cruz, antes de tomar ese camino, está haciendo una oración al Padre, pero la está haciendo en público porque a Él le interesaba que quedara escrita para que nosotros la oyéramos. Lo que quedó escrito no es solamente porque hay que coincidencia, no, Dios tenía interés en que quedara escrito para que nosotros lo escucháramos, para que nosotros supiéramos qué es lo que Él anhela en su corazón. Y Él nos dice, ustedes no son de aquí, como yo no soy de aquí. Estoy aquí,
porque Jesús estaba en ese momento, pero no soy de aquí, no soy del mundo. Santifícalos, clama a Dios, santifícalos en la verdad, apártalos en la verdad, hazlos entender la verdad, porque tu palabra es la verdad. Este es un mensaje, mis hermanos, para nosotros este día. Nosotros no somos de este mundo y hay un Dios interesado en nosotros que nos quiere apartar de todas las corrientes del mundo, de todos los pensamientos. Este mismo apóstol, en una de las cartas, en la primera de Juan, dice que todo el que ama al mundo no le pertenece a Dios. Y dice que tenemos que dejar de pensar como piensan los del mundo. Tiene que haber una transformación en nuestra cabeza, mis hermanos, y en nuestro corazón. Y a veces no nos preguntamos de dónde es que la gente que está en Guatemala tiene sus tradiciones, sus costumbres, sus maneras de pensar, todo. A veces solo hacemos las cosas porque así lo hizo la abuelita, así lo hizo la bisabuelita, el tarabuelito, y vienen por generaciones y se hacen las cosas una tras otra vez igual. Pero es bueno preguntarnos, porque resulta que a veces estamos actuando nosotros como todos los demás, pensando que ni pensamos. Ese es el problema cuando nosotros no tenemos claro que no somos de este mundo. Así que este es el primer mensaje. Tú no eres de este mundo. Estás en Guatemala, sí, y tienes el título de guatemalteco en tu cédula, en el DPI, ¿verdad? En el documento único de identificación. Y tu pasaporte también dice que eres de aquí. Pero tú sabes que eso solamente es temporal, porque tu verdadera identidad es hijo de Dios, ciudadano de los cielos. Amén. Así que eso es lo primer punto. El segundo punto es lo que nos dice Isaías 29:13, porque esto nos da respuesta a las preguntas que están ahí y que nos hacen preguntarnos cómo está nuestra fe sustentada. Dice en Isaías, dice el profeta hablándole al pueblo, dice: ustedes me honran con los labios, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Le está hablando a Judá. Le está diciendo a ellos: ustedes vienen a mí, se presentan conmigo y me honran con su boca, hacen oraciones, traen ofrendas, etc. Pero su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto les dijeron en el Antiguo Testamento a esas personas que se creían el pueblo de Dios. Pero Jesús toma esta misma cita y nos vamos a ir a Mateo. Y en Mateo 15, en el versículo 7-9, el Señor retoma esta palabra que está en Isaías y la dirige a sus contemporáneos. Hipócritas. ¿Quién está hablando ahí? Qué duro, ¿verdad? Parece falto de amor decirle a alguien: hipócritas. Y miren, se los dice así fuerte: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en alguna versión que leí decía: cosas aprendidas de memoria. Algo aprendido de memoria es algo que usted puede tener aquí, repite como un lorito. Ustedes saben lo que un loro hace, ¿verdad? Un loro a veces repite canciones, puede cantar, puede recitar la Biblia incluso, pero ¿será que le entiende lo que está hablando? No. Por eso el Señor está hablando aquí y nos está llamando a una reflexión a nosotros, los hijos de Dios, porque el mensaje es para los hijos de Dios. Para preguntarnos dónde está nuestro fundamento de la fe, cómo es la fe en que creemos, la entendemos, tenemos conciencia de lo que ponemos nuestra confianza y por qué razón estamos así, o solo porque lo oímos y lo hemos hecho por costumbre. Tenemos que dejar las costumbres y asegurarnos en las cosas del Señor. ¿Por qué creo? ¿En qué creo? ¿Para qué lo creo? ¿Por qué enseño lo que creo? Una fe
que nace como una semilla y que es dada por Dios, pero esa fe que es una fe de niño y que es una fe pequeña, esa fe el Señor la riega, porque Él dice que uno es el que siembra y otro es el que da el crecimiento, pero esa fe es alimentada con la misma palabra de Dios, nos tiene que ir a hacer creciendo y tomando conciencia de quiénes somos y cuál es nuestro papel en este mundo y en esta sociedad. Porque ahorita les voy a decir por qué. Porque no es así nomás. La fe no es solo para ti, mi hermano. Ya se acabó con que tú creas, ya estás salvo y qué bonito. Tú tienes un papel que hacer aquí mientras estás en este mundo. Así como hay un propósito para nuestra vida en lo individual, como sociedad, como hijos de Dios, como iglesia, tenemos un propósito en esta tierra todavía y tenemos una meta. Amén. Y eso es, el Señor nos lo dice claramente en 2 Corintios 5:20, a través del apóstol Pablo. Nos dice que somos embajadores. Ustedes saben que un embajador es un delegado de un país que va a otro país en representación de su gobierno. Y se le asigna una casa donde ese territorio, aunque está en otro país, le pertenece al país a donde uno va. Tiene una porción de tierra. Usted aquí, aunque no es del mundo, cada donde usted pone los pies, dice la palabra del Señor, tómelo en el nombre del Señor Jesucristo, porque usted tiene esa autoridad para tomarlo en el nombre del Señor Jesucristo, pero no para usted, sino para el reino, para el Señor, porque es del Señor y todo lo que hay es del Señor. Y aquí nosotros tenemos una delegación, somos representantes de aquel que nos envió, el Señor. Y no vamos a decir lo que a nosotros se nos ocurra o lo que nosotros querramos. Un embajador pide permiso y sabe lo que su gobierno piensa y muchas veces no está de acuerdo en su pensamiento, pero no le queda más que hablar de parte de su gobierno. Mis hermanos, nosotros no venimos a hablar lo que yo pienso, lo que yo siento, sino lo que dice la palabra de Dios en verdad para los demás. Eso es ser el embajador, un embajador del reino. Y dice 2 Corintios 5:20, si usted la tiene, yo tengo aquí la traducción lenguaje actual, que dice: Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes. O sea, cuando le hablamos a alguien, le hablamos de parte de Cristo y le rogamos, mis hermanos, qué dura esta palabra, le rogamos que escuchen nuestro mensaje que traemos de parte del cielo. ¿Para qué? Para que hagan las paces con Dios. Qué tremendo. Les rogamos, por favor, escuche. ¿A quiénes? A los que no conocen a Cristo. Así que tenemos un propósito: ser embajadores de Cristo, llevando el mensaje de reconciliación, llevando esa palabra que le dice al otro: tienes que escuchar, mi hermano, no, perdón, no es mi hermano, es mi amigo, es mi conocido, es mi familiar, todo lo que usted quiera, pero esa persona no va a ser mi hermano hasta que no crea en el Señor Jesucristo. Y lo que le vamos a decir, la primera parte, déjeme decirle, es un mazazo a la cabeza y al corazón. Porque lo que vamos a decir es que el corazón que tiene adentro es un corazón perverso y engañoso y que está lleno de pecado. Usted es pecador, ¿a quién le va a gustar que le digamos eso? Un embajador que pareciera que somos abusivos cuando llegamos a hablarle a alguien. Y muchas veces no somos bien recibidos. Pero el mensaje es ese: usted está lejos de Dios. Usted no puede entrar a la presencia de Dios. Pero yo le vengo a decir que ya Jesús pagó por usted por sus pecados. Y que si usted cree en la obra que Él hizo por usted en la cruz del Calvario, si usted se doblega ante Él y lo reconoce como su Señor y su Salvador, usted será perdonado y será aceptado como uno más. Haga las paces con Dios. Reconcíliese con Dios. Pídale perdón a Dios. No solamente es acepte a Jesús. Aceptar a Jesús es fácil. Reconocer que se es pecador y que necesito el perdón es la parte difícil. Y a veces obviamos hablar de esta parte que es tan necesaria. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Así que, mis hermanos, lea esto. Usted tiene un propósito: ser embajador. Tiene las credenciales del reino.
Usted tiene la marca del Espíritu Santo en su corazón y tiene la autoridad que Cristo nos delegó para ir y hablar. Si lo aceptan, bendito sea Dios, porque vendrá uno más a la presencia del Padre. Si lo rechazan, no es a usted a quien rechazan, rechazan a Cristo, porque es el mensaje de Él. También la palabra nos dice cuál es nuestra otra actividad como hijos de Dios en esta tierra de Guatemala, en esta sociedad guatemalteca. Y nos dice Mateo en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesús hablando, nos dice que somos la sal de la tierra. Nosotros valoramos a veces poco lo que es la sal, porque no sabemos el gran valor que tenía en este momento en que Jesús estaba predicando. Pero la palabra salario viene de sal, porque muchas veces pagaban con sal, así era el valor tan fuerte que tenía, porque la sal tenía varias funciones. Yo puse aquí varias. Una es la de preservar. La sal preservaba, o sea, ponían la carne o los alimentos en grandes cantidades de sal y eso impedía que se corrompiera. Nosotros como iglesia somos la sal de la sociedad. Si esta sociedad todavía no está totalmente hecha pedazos, y perdonen la palabra, podrida, es porque todavía vemos hijos de Dios en medio que preservamos las costumbres y preservamos las verdades de la palabra de Dios. Sazona. No es lo mismo, y se los he dicho, comerse una papa sin sal que una papa con sal. La misma papa, le pone unos granitos de sal y le cambió el sabor. Equilibra, le da equilibrio a las cosas, a los sabores, y desinflama. Yo no sé si sabían ustedes también eso. Nosotros somos llamados a veces a ser como un ungüento para bajar todo ese agitamiento que hay en el mundo de tanta cosa, y no nos veamos al mundo, a nuestra sociedad, con nuestra actitud. Y a veces en nuestra casa somos los que ponemos un equilibrio, los que ponemos una desinflamatorio en las situaciones. ¿Me explico? Somos la sal de la tierra. Propósito segundo, somos embajadores del reino. Pero no solo eso, mis hermanas, la palabra nos invita a ver en el Antiguo Testamento, en Proverbios, a 4 animalitos que son, dice, de lo más chiquito que hay, pero que son lo más sabio de la tierra. Ahí están las citas, ustedes tómenlas, las pueden leer detenidamente. Pero estos 4 animalitos nos enseñan actitudes de los hijos de Dios dentro de la sociedad que debemos ver. El primero que tenemos aquí es la hormiga. Y la hormiga, dice la palabra, si me acompañan a Proverbios 6 al 9, dice: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Así que si usted no ha puesto atención a las hormigas, póngales atención, abra sus ojitos, vaya a un hormiguero y mira usted cómo trabajan las hormigas. En mi casa a veces vemos a las hormigas, a unas que son una miniatura, que caminan por todos lados, no sabemos ni de dónde vienen, pero se meten por todos lados y todo el día están trabajando, todo el día suben y bajan. Y no sabemos ni qué se llevan porque no se mira de tan chiquitas qué es lo que se llevan. Habría que coger una lupa para investigarlas, pero hay otras que sí se ve y todo el día están caminando y llevando cosas a su casa, llevando hojitas, llevando pedacitos de palitos, azúcar, pedacitos de pan, de todo. Y este versículo, tremendamente observador, ¿quién lo escribió? Dice lo que estas hormiguitas hacen. Dice: no tienen quien lo mande, no tiene quien las vigile, ni quien las gobierne. Qué tremendo. No necesitan capataz para hacer lo que les toca hacer. Con todo, que no tienen quien esté ahí, haga. Hacen. Y en el verano, cuando es el momento, aprovechan para guardar para la época difícil. Y luego dice, recoge los alimentos y los lleva. Y es un ser social, es un animalito social la hormiga. Ellas no trabajan para sí mismas, trabajan para la colonia, trabajan para su grupo, para alimentar, para la subsistencia, para llevar el alimento, para que esa sociedad perviva, para que hayan bebés que crezcan y ellas mismas van pasando una a otra generacionalmente la costumbre. ¡Qué tremendo! Observémoslas.
cómo esto se aplica espiritualmente a nuestra sociedad y a nosotros como hijos de Dios. Debemos ser como las hormigas. No necesitamos que nos estén diciendo a cada rato: eres hijo de Dios, compórtate, pórtate bien, haz esto, haz lo otro. No, la vida de Cristo se debe de vivir así todos los días. Y eso hace que perviva la palabra de Dios y que pase a las otras generaciones. El otro animalito son los chaflanes. En la palabra dice conejos, pero más que conejos son este animalito, y me interesó traerlos porque en Israel los conocimos. Son una especie de conejos que viven en las rocas, pero la enseñanza de este animal es que también vive como colonias o como familias, y que es un animalito que no puede hacer mayor cosa, es bastante inútil. Pero ¿saben qué? Es sabio porque está consciente del peligro que le rodea, y entonces ha puesto su casa en la roca. Mi hermano, usted no es de este mundo, y este mundo es peligroso para usted. Si usted no se quiere resbalar, no camine en lugares resbalosos. Cuide dónde pone sus pies, cuide a dónde vaya, cuide lo que habla. Sepa dónde está su casa, que es la roca, que es Jesucristo. Amén. Ese animalito nos enseña la conciencia de estar, que estamos en un mundo peligroso para los hijos de Dios, opuesto a nosotros y nosotros opuestos a Él. ¿Para qué? Para arrancar de ahí a todo aquel que todavía no ha sido sacado de ahí. Y luego nos habla de las langostas. Miren, ahí ni se ve una, son una muchedumbre y no se ven. Cuando se paran y se acaban de comer todo lo que está ahí, entonces uno las ve, pero cuando uno va ni tienen forma. ¿Por qué? Porque caminan así todas en muchedumbre. Y la palabra dice: no tienen rey. Y salen por cuadrillas. Es algo de instinto. No es que alguien les diga: así tienen que caminar, así tienen que hacer. ¿Por qué? Porque tienen un instinto. Nosotros no necesitamos que un pastor, un ministro nos esté corrigiendo y llevando de aquí para allá, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos debe de alinear. El primer tema de este mes fue la unidad y la armonía. Y miren qué difícil. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el Espíritu Santo no está llamándonos a la unidad y a la armonía? Claro que sí. Pero a veces nos hacemos oídos sordos del Espíritu Santo. Mis hermanos, aprendamos, no necesitamos que estarlo oyendo vez tras vez. El Espíritu Santo quiere que caminemos en unidad y en armonía. Hagámoslo así, trabajemos juntos para edificar el reino, para salar la tierra, para llevar el mensaje del Señor. Y termina esa reflexión de los 4 animalitos con una chiquitita que es la araña. En algunas versiones dice lagartija, pero no importa si es lagartija o araña. El asunto es que siendo un animal bien chiquitito, ¿a dónde dice que vive? En los palacios. Miren, no se trata de grandezas, se trata de que aún el más pequeño, el más insignificante de los hijos de Dios, tiene un lugar en la casa del rey. Y ese pequeño, humilde hijo de Dios tiene una misión, porque estos 2 animalitos en la casa del rey lo que hacen es comerse todas las zancudos y otros alimañas que andan por ahí. Así que, mis hermanos, lo que estos 4 animalitos nos enseñan del trabajo en sociedad, de nuestra influencia en la sociedad, nos habla de unidad. Nos habla, no importa si eres el más grande o el más chiquitito, nos habla de estar preparados en todo tiempo, nos habla de ser como los chaflanes, de que sepamos que estamos en un mundo que es opuesto a Dios, pero que nosotros con nuestra casa puesta en la roca estamos siendo prudentes. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que verdaderamente obremos para la gloria de Dios, que esta palabra que Él nos ha hablado, que nos ha traído a la memoria, porque yo sé que ustedes todos la conocían, todas las citas que leímos hoy, creo que las teníamos al 100% todas. Ha sido un recordatorio de quiénes somos dentro de este mundo y que no vamos a estar aquí por mucho tiempo, pero aprovechemos el tiempo que el Señor nos da para glorificar su santo nombre y construir una sociedad, como dijeron en el video, de más justa, que amemos la misericordia y busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Oremos, cerremos nuestros ojos un momento. Amado Padre,
Gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Gracias por recordarnos quiénes somos, nuestro propósito, nuestra meta. Y Señor, solo te pedimos, Señor, que nos des la gracia para permanecer unidos a ti, porque sin ti no podemos. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fuerza. Santifícanos, Señor, santifícanos en la verdad. Nos unimos a esa oración tuya. Señor, no somos de este mundo. Hoy lo entendemos cada vez más. Santifícanos, apártanos en la verdad, en tu palabra que es la verdad. Y gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.